Iglesia de Cristo. Y bueno, yo quiero iniciar la presentación del día de hoy. Me tocó hablar y explicar sobre el mormonismo. Y antes de entrar en materia de qué es el mormonismo, yo quiero preguntarte a ti y a cada uno de ustedes, los que estamos aquí presentes, ¿qué pasaría si de repente, de todos los que estamos ahorita congregándonos aquí en la iglesia, estamos reunidos, nada más quedaras tú? ¿Qué pasaría? Yo quiero que tú te visualices, que tú te preguntes, que tú te cuestiones y digas, ¿tú seguirías firme y fiel en la fe? A pesar de que ya no hay nadie, a pesar de que tus mejores amigos se fueron. Eso es algo muy profundo lo que estoy diciendo y algo muy importante. Comentaba Alejandro Villalobos, ¿por qué cada persona, después de llevar algún tiempo en la iglesia, puede ser años, meses, cambian de parecer? ¿Por qué ya no les parece lo que la Biblia dice? ¿Por qué no me parece lo que el pastor está diciendo? ¿Por qué no me parece lo que el líder está diciendo? O sea, ¿por qué cambias de tu manera de pensar, de decir? La Biblia dice algo muy importante: tengan un mismo pensar y un mismo sentir. No quiere decir que tú tienes que pensar igualmente como yo pienso, pero espiritualmente tenemos que estar alineados en la misma dirección, ¿sí? Porque si no estamos alineados, entonces nos vamos a desviar. ¿Cuál es el camino? Para los que conocemos de Dios, para los que conocemos de que Jesucristo dio su vida por nosotros en la cruz, nuestra meta es estar en el cielo. Entonces, antes de abordar ahorita la cuestión del mormonismo, yo sí quise abordar así mi tema, que tú pienses qué tan importante, como decía Alejandro Villalobos, es que entendamos en qué piensan los testigos de Jehová, en qué piensan los de Krishna, qué piensan los mormones, qué piensa un evangélico, un protestante, una iglesia pentecostal, en qué basan su ideología, en qué basan su fe, ¿sí? Entonces, acuérdense que la Biblia dice en segunda de Pedro, hay que añadir a la fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio, al dominio la paciencia, etcétera. Y si ustedes tienen todas estas virtudes y las desarrollan, su vida no será improductiva dentro de la iglesia. Entonces tenemos que tener muy base que nosotros adoramos a Dios, que adoramos a un Dios verdadero, que amamos a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida por nosotros, y por agradecimiento estamos con Él. Y estamos en la iglesia, y nuestra doctrina es la Biblia. Yo no puedo decir que soy cristiano y me estoy basando en el libro de Mormón. O yo no puedo decir que soy cristiano y estoy pensando más en otras influencias ideológicas que lo que es la palabra de Dios. Entonces, vamos a abordar ya directamente lo que es el mormonismo y qué es lo que afirman los mormones. La persona que creó el mormonismo, que fundó el mormonismo, se llama José Smith. Él nació en el año de 1805 y murió en el año de 1844. En importancia, a él se le considera en importancia igual después que Jesucristo, según él. Él tiene la verdad, y vamos a ver qué es lo que él está diciendo. Dice: el mormonismo afirma que hay una total apostasía. Bueno, ¿qué es una total apostasía? Los profetas mormones sostienen que después de la muerte de los primeros apóstoles, la iglesia cristiana poco a poco fue cayendo en gran apostasía, es decir, se alejó por completo de los verdaderos principios cristianos. Pues ahí voy a hacer un paréntesis. Entonces, eso es apostasía, salirte de los verdaderos principios cristianos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con José Smith? Obviamente él fue un hombre muy inteligente, un hombre que tuvo que leer la Biblia de pe a pa, o sea, de principio a fin, para poder él tener una base y poder decir que lo que Dios le había hablado, por eso es un profeta. Bueno, él se dice un profeta que Dios le habló. Entonces él dice lo siguiente: aunque no sabemos con exactitud cuándo ocurrió esto, la doctrina cristiana se corrompió por completo y se perdió la autoridad sacerdotal necesaria para administrar
las ordenanzas fundamentales, como el bautismo y la cena del Señor. Quiere decir que después de los cristianos del primer siglo, pues bueno, mantenían la sana doctrina, la sana enseñanza, y después de ahí, pues ya cada quien empezó a tener una manera diferente de ver las cosas, ¿no? Entonces aquí él, inteligentemente, dijo, no, pues aquí tengo que hacer yo un cambio verdadero, ¿no? Los cristianos no tienen la verdad, ¿sí? La necesidad, él afirmaba que hay una necesidad de restauración. La restauración del cristianismo auténtico comenzó cuando Dios el Padre y Jesucristo se le aparecieron a un joven llamado José Smith en la primavera de 1820. En esa primera visión, Jesús le dijo a Smith que todas las iglesias estaban en error y que todos sus credos, afirmaciones de fe, eran una abominación. O sea, aquí esto lo que él dijo es una total mentira. Y ahorita les voy a decir lo que la Biblia afirma. Vamos a basarnos en lo que el mormonismo afirma y lo que la Biblia enseña. Entonces, según él, Jesucristo se apareció y le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a hacer la restauración de la iglesia porque mi iglesia está perdida, ¿no? Entonces, Dios usó, según esto, a Smith para organizar nuevamente la iglesia verdadera en el año de 1830. Pero aquí viene algo muy interesante. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña respecto a esto? La Biblia dice que no habrá total apostasía, ¿sí? Jesús prometió que acompañaría a sus seguidores en el ministerio de hacer discípulos, bautizar y enseñar todos los días hasta el fin del mundo. Eso lo vemos en Mateo 28, 18, ¿no? Dice, prometió que edificaría su iglesia y que las puertas del Hades, o sea, los poderes de la muerte o el infierno, no prevalecerán contra ella. Esto viene en Mateo 16, 18. Lo puedes, si quieres, anotar para que lo tengas como referencia. Jesús habría faltado a su promesa si hubiese permitido la destrucción de su iglesia. Si bien la Biblia dice que algunos se apartarán de la fe, esto lo habla 1 Timoteo 4:1, ningún pasaje permite suponer que habrá una apostasía universal o total, previo a la venida de Jesucristo. El mero hecho de afirmar que algunos se apartarán implica que otros no lo harán. En este y en otro contexto, el Nuevo Testamento describe la apostasía como acciones y actitudes de individuos y de grupos que se apartarán de la iglesia. Entonces, nos queda muy claro que la Biblia dice que no. Lo que Jesús dijo, que la iglesia no iba a ser destruida, que los principios no iban a ser destruidos. Cuando se fundó la iglesia de Cristo, que ya vimos en anteriores clases, una de las razones por las cuales se fundó la iglesia de Cristo fue restaurar el cristianismo del primer siglo. Esa era la finalidad, vivir como cristianos verdaderos, cristianos íntegros. Hay iglesias cristianas, debo decir, la Biblia dice eres libre de hacer lo que tú quieras, pero no todo te conviene. Nosotros no podemos prohibir a la gente decirle, no fumes, oye, no tomes, no, es una cervecita, no tomes. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué? Siempre hay una razón, un trasfondo. Entonces, nosotros buscamos tener el cristianismo del primer siglo. Buscamos, mas no somos perfectos, nos equivocamos, tener esos principios. Y bueno, algo que los mormones dicen es que ellos no creen en la Biblia. Ellos dicen que la Biblia está completamente distorsionada. La Biblia dice, el mormonismo afirma que la Biblia tiene una escritura poco o casi nada confiable. Creemos que dicen los mormones, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Hasta ahí estamos bien. Hasta donde está traducida correctamente. La primera presidencia de la iglesia advierte que en la Biblia, como en consecuencia de haber sido transmitida a través de los siglos, se han quitado muchas cosas claras y precisas. Por consiguiente, la revelación dada por profetas vivientes en la iglesia siempre tiene prioridad sobre los textos escritos de la antigüedad. Las siguientes preguntas fueron planteadas por el apóstol mormón Orson Pratt. ¿Qué persona en su sano juicio puede creer que la Biblia en su forma actual es una guía perfecta?
¿Sí? Esa es su base ideológica, ¿no? Y actualmente ellos así lo dicen. O sea, ellos nos cuestionan a nosotros, a los cristianos, y a ellos mismos. Vuelvo a repetir la pregunta, por si no. Dice, ¿quién puede asegurar que un versículo siquiera de la Biblia no sufrió alteraciones y que su contenido hoy es igual al contenido original, ¿no? Y yo creo que esto es algo muy profundo porque a lo mejor te hace reflexiones de capacitar y puedes pensar, ¿por qué lo dice? Lo que dice es profundo, porque sí es profundo lo que él está diciendo. Pero el hecho de que sea profundo no quiere decir que sea la verdad. ¿Me explico? Pero la Biblia enseña, dice la Biblia, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Esto viene en 2 de Timoteo 3:16. Se ha explicado correctamente que cuando Pablo habla de escritura en este texto, hace referencia al Antiguo Testamento. Sin embargo, Pablo parece citar el Evangelio de Lucas como escritura. En 1 Timoteo 5:18 cita a Lucas 17. Y Pedro explícitamente se refiere a los escritos de Pablo como escritura. En 2 de Pedro 3:16. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Esto es algo que como cristianos debemos tener muy claro. La palabra de Dios permanece para siempre y cumplirá con su propósito. Esto viene en Isaías 48 y también en Isaías 55:11. Estos pasajes muestran que Dios garantizó que su palabra en la Escritura sería preservada lo suficientemente para transmitir fielmente la revelación de la vida divina. Y también el mormonismo afirma que, de acuerdo con Joseph Fielding Smith, 10º presidente de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, el mormonismo tal como se llama debe permanecer o caer con la historia de José Smith. O él fue un profeta de Dios, llamado, apartado y comisionado divina y adecuadamente, o por contrario fue uno de los fraudes más grandes que este mundo ha visto, ¿no? O sea, este profeta también dentro de los mormones se cuestionó que si realmente o José Smith fue un hombre de Dios o fue un total fraude, ¿no? Entonces, queda claro que también, como así dentro del cristianismo hay divisiones, también dentro del mormonismo también hay divisiones, ¿no? Y bueno, aquí ya estamos entrando en materia, ahora sí que lo más profundo. Los mormones afirman que tienen 4 libros canónicos. Esa es su raíz, su base fundamental, su creencia bíblica, ¿no? Bueno, no bíblica, sino. La Iglesia de Jesucristo de los Santos Días acepta 4 libros como sus libros canónicos. Es decir, la Biblia en español, versión solamente Reina Valera, nada más. Pero, ahí te va. El libro del Mormón, una traducción de un documento antiguo que narra la historia de 3 pueblos que emigraron al continente americano, desde Medio Oriente, el último de los cuales llegó alrededor del año 589 a.C. Doctrina y Convenios, una colección de revelaciones modernas, la mayoría de las cuales fueron dadas a conocer por su fundador de la Iglesia, y La Perla del Gran Precio, una colección de obras breves. Los mormones creen que de estos 4 libros, solo la Biblia contiene adulteraciones. Es algo muy fuerte, ¿no? O sea, de todos los 4 libros que estamos mencionando, ellos dicen, el único que tiene una alteración es la Biblia. Y bueno, entonces aquí los mormones también dicen, bueno, los que son profetas, los que son apóstoles, también Dios les habla en profecía. Entonces, ellos están abiertos a que haya más profecías. Ellos no pueden decir, ya lo que dijo José Smith es lo único y lo verdadero. Ellos están abiertos a que puede haber más profecías y que Dios va a utilizar a más hombres, ¿no? Pero ellos tienen una revelación continua. A los mormones se les enseña además a aceptar el mensaje transmitido por sus profetas vivientes. Esto es lo que decía ahorita, ¿no? A causa de su creencia en una revelación continua, consideran que sus escrituras no están cerradas, sino que puede haber un futuro modificaciones o agregados a doctrinas existentes. O sea, quiere decir que, por ejemplo, ellos están abiertos a decir que un profeta va a decir, ¿sabes qué? Cámbiale una coma a lo que José Smith dijo.
¿no? Pone un punto suspensivo a lo que él también dijo, ¿no? Agrégale esto, quítale esto. Entonces, ellos tienen esa ideología, esa mentalidad, y están tan bien entrenados que cuando tú les dices, ¿sabes que la Biblia es la verdad? Te van a decir, no, ¿sabes qué? ¿Cómo se dice? ¿En qué año vas, no? O sea, como, no. O sea, no. Tú eres el que estás mal. La Biblia tiene adulteraciones y nosotros tenemos la verdad. Dios ya le habló a un profeta que fue José Smith, y Dios, por esa misma necesidad, viendo que había tal desviación, él quiso restaurar, ¿no? ¿Quieres decir algo? Y entonces ellos están haciendo lo mismo, al decir algo así, ¿no? Claro. Exactamente. Ellos pues también sí. ponen puntos, comas. Así es. Acuérdate que siempre cada quien va a hablar a su propia conveniencia, ¿no? Siempre en cualquier lado, tanto gente que sea creyente como no creyente, siempre va a hablar a su propia conveniencia, pero también aquí hay algo bien importante. Obviamente, las sectas, cuando se forma una secta, normalmente están conformadas y formadas por gentes y fundadas, gentes muy inteligentes, gentes con una mente muy brillante que saben cómo pueden exprimirte, manipularte, sacarte un beneficio económico. Entonces, si tú lees las escrituras y te las sabes de pe a pa, pero lo utilizas para más, pues bueno, ya estás ahí desviándote de la fe, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Pero también la Biblia nos enseña algo muy especial referente a esto. La Biblia dice y enseña que es una falta grave afirmar que Dios dijo algo cuando en realidad no lo hizo. Eso lo dice la Biblia. Para poder atribuirle credibilidad a las escrituras mormonas, estas deben coincidir con lo que Dios ya reveló en la Biblia. ¿Sí? Ejemplos, en Hechos 17:11 y Hebreos 1:2, la Iglesia no adopta esta posición. De hecho, la primera presidencia ha insistido en que el método más confiable de evaluar la fidelidad de un pasaje bíblico no es compararlo con otros textos, sino compararlo con el libro del Mormón de Revelaciones presentes, ¿no? O sea, ellos te dicen, ¿sabes qué? Lo que tú digas es nulo, Pero si lo comparamos con el libro del Mormón y no coincide, entonces la Biblia está mal, ¿no? Además es importante saber y tenerlo como referencia que el libro que ellos tienen de Doctrina y Convenios 73:4 afirma que Dios le encomendó a José Smith la tarea de completar una nueva traducción de la Biblia. El 2 de julio de 1833 Smith escribió: en este día completamos la traducción de la Escritura. Es engañoso llamar traducción a esta nueva Biblia llamada versión inspirada o traducción de José Smith en inglés, dado que no se trataba en absoluto de una traducción de Smith. No tenía manuscritos antiguos en su poder ni era competente en ninguna de las lenguas originales de la Biblia, ¿no? Entonces, es importante tenerlo como referencia. Pasamos al siguiente punto, para ir rápido. Sí, por favor, perdón. Estoy tan metido aquí que no he movido la presentación. Bueno, voy a hablar desde aquí mientras quieran, me hace favor de ir pasando. Entonces ahí tenemos como referencia, bueno, ya van a tener más adelante en la página de Facebook de Talladores todas nuestras presentaciones, y ahí pueden ver el contenido pues ya más detenidamente. El mormonismo afirma que ellos tienen una traducción milagrosa, es decir, el libro del Mormón es una traducción milagrosa de un documento antiguo por el don y poder de Dios. José Smith interpretó los caracteres de egipcio reformado, escrito sobre planchas de oro que le entregó el ángel Moroni en 1827. El libro de Mormón narra la historia de tres pueblos: los lehitas, jareditas y mulequitas, que emigraron desde Oriente Medio y habitaron el continente americano, aproximadamente entre el año 2000 a.C. y 400 después de Cristo. Y la Biblia dice respecto a esto: la palabra hebrea significa vara, ¿sí? En Ezequiel 37 nunca se refiere a libros y se le traduce invariablemente como vara, rama o algún otro trozo de madera. Ver Números 15, 32, 33.
Y Primera de Reyes 17:12, Segunda de Reyes 6:6. Dice, en Ezequiel 37, el profeta explica que las varas representan dos naciones. Las 10 tribus de Israel al norte y las 2 tribus de Judá al sur de Israel. Y Judá habían permanecido separadas desde el reino de Roboam, y cada reino tuvo sus propios reyes. Ezequiel estaba anunciando que un día Dios haría de ellos una sola nación gobernada por un mismo rey. Es decir, la Biblia siempre va a refutar y siempre va a demostrar que tiene la razón, porque es Dios mismo hablando. Ahora, quiero decirte, para los que han visto alguna vez algún documental en Discovery Channel, hay que comparar la Biblia en el sentido de, se ha comprobado que arqueológicamente, científicamente, teológicamente, coincide todo. Pasajes bíblicos con excavaciones, con objetos de la época. Lo cual quiere decir que Dios es un Dios vivo y verdadero. Y que para Dios, un día es como 1000 años, ¿no? Entonces Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Dios siempre va a permanecer. Entonces, como cristianos tenemos que tener nuestra base siempre bien fija en la palabra de Dios. Nada nos tiene que desviar de nuestra atención en la palabra de Dios. Además, es importante saber que el libro del Mormón, a diferencia de numerosas versiones de la Biblia, no contiene mapas. Eso es algo muy importante. Gracias, amor. No contiene mapas. ¿Sí? La Biblia, ¿qué contiene? Contiene, aparte de la palabra, ¿qué más contiene? Mapas. Entonces, el libro del Mormón no contiene mapas. De hecho, la iglesia de los últimos días no ha podido ubicar ni una sola ciudad de las nombradas en el libro del Mormón y nunca logró presentar pruebas irrefutables de la existencia real de los pueblos mencionados. Por ejemplo, los nefitas, a pesar de la pretensión de que el libro de Mormón es un documento de la antigüedad, las citas y las paráfrasis del texto del Nuevo Testamento ponen al descubierto que es una obra del siglo XIX. Comparar, por ejemplo, Mateo 19:30 con Primera de Nefi, fíjate, o sea, comparar, si quieren anotarlo por favor, ahorita Mateo 19:30, ¿me puede alguien traer en su Biblia que pueda leer Mateo 19:30? Por favor. No. ¿Ya? Okay. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Gracias. Perfecto. Y bueno, y habla de Primera de Nefi 13:42 o Juan 12:40. ¿Quién puede leer Juan 12:40, por favor? Nada más para tenerlo como referencia. Juan 12:40. Ajá, sí. Les ha cegado los ojos y les endureció el corazón para que no puedan ver con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane. Gracias. Es algo muy fuerte. La palabra de Dios pensamos que también que todo es dulzura, que todo es amor, pero Dios es un Dios de celo. Y Él se cela por su pueblo, por sus hijos. Entonces Él dice que iba a cegar los ojos. Y yo te quiero compartir así, sin salirme del tema, así siendo muy, muy breve. Cuando yo me fui de la iglesia y quise restaurarme hace muchos años, un amigo, en aquel tiempo, el que era mi discipulador, Omar Sánchez, me dijo, ven a la reunión. Fui a la reunión. Cuando llego yo a la reunión, no sentía absolutamente nada. En verdad, absolutamente nada. O sea, no sentía nada, ni feo ni malo, ¿no? Me daba igual estar ahí o no estar ahí. Y eso es algo muy fuerte, porque Dios hace que te quites esa sensibilidad en tu corazón. Pero gracias a su misericordia de Dios tuve la oportunidad de regresar a la iglesia. Entonces lo tomo como referencia porque dice la Escritura que Dios los va a cegar, ¿no? Además incluye, aparte de los mormones, en el libro de Nefi, en Primera Nefi, incluye referencias a la masonería. O sea, entonces ya no nada más es lo que supuestamente Jesucristo quería, sino ya tiene un revoltijo de masonería. Y la masonería tiene que ver con el ocultismo, quiero decirte, ¿sí?
y a controversias doctrinales, como el bautismo de niños, temas que despertaban encendidas polémicas en tiempos de José Smith. Bueno. El mormonismo también afirma que ellos tienen muchos dioses. Fíjate, qué controversia tan grande. Primero está hablando de que Jesucristo le habló al profeta Smith y le dijo, tú eres el encargado, el elegido para restaurar la iglesia. ¿Sí? Pero aquí se está contradiciendo gravemente porque dice, el Dios de los cristianos llaman nuestro Padre Celestial. O sea, ellos son, es un mormón el que está hablando, ¿sí? Él dice, ¿el Dios de quién? De los cristianos. Llaman nuestro Padre Celestial, es un Dios entre muchos dioses. Fíjate, él dice que es un Dios, el Dios Santo de Israel, es un Dios entre muchos dioses, cuya existencia se remonta a la eternidad. Este mismo Dios fue una vez un ser humano finito y mortal, que alcanzó su actual estado de exaltación, fue deificado. Por su obediencia a leyes y principios eternos, José Smith declaró, hemos imaginado y supuesto que Dios fue Dios por todas las eternidades. Voy a refutar esa idea y haré a un lado el velo para que podáis ver, ¿no? Entonces, pero la Biblia, y él también dice que nosotros podemos llegar a ser como dioses. O sea, él en el libro del Mormón se dice, como el hombre es Dios, como el hombre es, Dios una vez fue. Como Dios es, el hombre podrá ser. Dios, el Padre, tiene un cuerpo de carne y hueso, tangible como del hombre, y solo puede estar en un lugar a la vez. La concepción de Dios que sostienen millones de cristianos es una distorsión de la verdad. Según lo expresado por el apóstol Orson Pratt, si tomáramos 1.000.000 de mundos como este, contáramos las partículas que los componen, hallaríamos que hay más dioses que partículas de materias en estos mundos. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que hay un solo Dios eterno. Y dice la Biblia, Dios siempre ha sido Dios desde la eternidad. Salmo 92. Y todo lo que existe fue creado por Él. Juan 1:3. Dios es espíritu. Juan 4:24. Y buena cosa es para nosotros creer que hay un solo Dios. Santiago 4:12. La Biblia proclama que el Padre es Dios, que Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Esto viene en Romanos 1:7, Juan 20:28, Hechos 5:3-4. Pero también afirma categóricamente la Biblia que Dios es uno solamente, y esto viene en Deuteronomio 6:4. Aunque establece una clara distinción entre las tres personas, el Dios de la Biblia todo lo sabe, que es omnisciente, y él afirma que no conoce otros dioses. Isaías 44:8. Dios insiste en que antes que él ningún otro Dios fue formado, ni habrá otro Dios después de él. O sea, esto es algo claro. Dios es Dios y nada más, y no hay más. No hay como la mitología griega que existían, que el Dios del trueno, el Dios del rayo, etcétera, ¿no? Dios es Dios. Ahora, vamos a ver, hermanos, vamos a entrar ya para finalizar ya mi presentación. Varios consejos que como cristianos debemos tener para poder entablar una amistad, una conversación con un mormón. Una conversación con un mormón es muy delicada, y quizás más delicada que un testigo de Jehová, quizás más que un budista. En mi salón, en la escuela, uno de mis compañeros, porque yo me siento en clase, él es masón. Bueno, todavía no se graduó como masón, pero toda su familia son masones. Entonces me vio la Biblia el viernes y me dijo, ¿eres cristiano, verdad? Le digo, sí, soy cristiano. ¿No te da pena decir que eres cristiano? Le digo, no, pena me daría decir que estoy robando. No, yo soy una persona muy respetuosa de todas las ideologías, ¿no? O sea, pues qué bueno que seas masón, ¿no? O sea, muy respetable. ¿No te molesta? No tiene por qué molestarme. Y le impactó mucho, ¿no? O sea, le impactó mucho que no entré así como en un debate de que no, ustedes están mal, ustedes se van al infierno. No, debemos tener mucha sabiduría de cómo tratar a la gente. Y sobre todo ser muy respetuosos de sus creencias. O sea,
Esto es algo que como cristianos debemos entender. Es que no, tú estás mal, estás mal. No, 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 no. Hay que ser respetuosos. Ya Dios en su momento moverá todo para que esta persona se pueda convertir. Anoten por favor, vamos a ver ya para finalizar los consejos para hablar con los mormones. Número 1. El primer consejo dice: no presuma que un mormón define un término de la misma manera que usted lo hace. Es decir, no debemos caer en una presunción, ¿sí? O sea, como cristianos, ¿sabes qué? Tú estás mal, yo estoy bien y bueno, después vemos lo que Dios piensa de lo que tú estás creyendo, ¿no? Como un ejemplo, eso no es correcto. Dice, aclare los términos que usa y pide, por ejemplo, etcétera. Quiere decir, tú tienes que decirle a un mormón que te aclare los términos que él usa. Ese es un tip. Oye, aclárame los términos que tú estás usando porque yo no lo entiendo, ¿no? Es decir, y pídale a ellos que hagan otro tanto. Por ejemplo, le puedes preguntar, ¿qué cree que es la salvación? Esa es una muy buena pregunta, ¿sí? Y también le puedes preguntar, ¿y la vida eterna? ¿Son una misma cosa o son diferentes? Entonces, para que tú, esa es una base como, a ver, primero me gustaría saber qué es para ti la salvación y si es lo mismo, ¿no? No presuponga que lo que un mormón individualmente cree, pues no todos los mormones están de acuerdo con los líderes. Esto puede explicarse por su desconocimiento de la enseñanza impartidas por los líderes. Por ejemplo, si le parece que un mormón responde una pregunta basándose en la Biblia, puede decirle, eso exactamente es lo que la Biblia enseña. O sea, si tú ves que tú platicas con un mormón y él te cita algo bíblico, esa es una buena herramienta para nosotros para decir, exactamente eso es lo que la Biblia enseña, ¿no? No lo que yo creo, sino lo que la Biblia enseña, ¿no? Entonces hay que tener mucho tacto como decimos las palabras, ¿no? Pregunta a los mormones en qué creen. Eso también es algo muy importante, ¿no? Oye, bueno, ¿tú en qué crees? ¿No? José Smith, ¿no? ¿Y tú qué crees? Yo creo en Dios, ¿no? Entonces, eso es así como una manera, ¿no? En lugar de, pregúntale qué creen en lugar de formular acusaciones. Hágales una pregunta. Y no nos detengamos, hermanos, en temas particularmente sensibles, ¿no? Es decir, para los mormones, esto es muy importante, para los mormones es preferible no abordar ciertos temas hasta que tengan más confianza para ellos, ¿eh? Para hablar con ustedes de temas religiosos. Si habla de las ceremonias, del templo, las vestiduras sagradas, la poligamia o el racismo, con toda seguridad la conversación habrá llegado a su fin. Y no se sorprenda si los mormones desconfían de la literatura cristiana. O sea, nos podemos ofender, debemos tener, sí, claro que tenemos un celo como cristianos, pero no nos debemos sorprender, debemos estar capacitados, debemos estar preparados para poder escuchar lo que ellos piensan. Finalmente, yo creo que la verdad es la palabra de Dios, y así me voy a mantener. Entonces es como tener compasión en el sentido de decir, bueno, yo sé que tú no tienes la verdad, y no es porque yo diga, yo tengo la verdad, no, tú no tienes la verdad, porque la Biblia no enseña lo que tú estás diciendo, lo que tú estás viviendo. Entonces, hermanos, fue mi presentación. Yo quise ser, creo que me extendí un poquito, pero yo sí creo que debemos estar capacitados en el conocimiento de la palabra de Dios. Eso es algo muy importante. Yo los invito a que estudiemos más profundamente la Biblia, la palabra de Dios, como decía Lorena. O sea, cuando te preguntan así algo muy básico, muy sencillo, ¿qué es evangelio? Y no sabes contestar qué es evangelio, dices, Dios mío, o sea, pues, entonces, ¿en dónde estamos? Tenemos que, así como tenemos deseos de hacer otras cosas, pues debemos tener un deseo y un hambre por la palabra de Dios, por la enseñanza, ¿no? Quiero agradecer mucho a Alejandro Villalobos, quiero agradecer mucho a Lorena porque me han dado la oportunidad de estar aquí en este grandioso ministerio que amo profundamente en mi corazón.
La verdad, estoy muy animado poder concluir un ciclo. Me da sentimiento, ¿no? Un poquito de tristeza, ¿no? Pero también me anima poder ya pasar del otro lado, porque cuando vine por primera vez, cuando me dijeron, oye, tú tienes que venir cuando yo me restauré, me dijeron, tienes que venir al grupo de jóvenes cristianos. Yo no soy joven cristiano, me restauré, pero no soy joven cristiano, ¿no? Pero bueno, le voy a formar en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y fue una bendición muy grande, la verdad es que fue una bendición muy grande para ustedes que están en el primer nivel, que han concluido, o van a concluir, van a pasar al segundo nivel y de segundo a tercer nivel. Yo los animo, hermanos, a que seamos maestros de enseñanza. Que esto no termina aquí, ya terminamos ahorita un cierto ciclo, ahora nos corresponde poder ayudar a otras personas, a otros hermanos, enseñar. A eso estamos llamados. Esa es la finalidad del Ministerio de Talladores y Jóvenes Discípulos. Muchísimas gracias, Dios les bendiga y gracias por todo.